Buenos días amigos, en esta mañana tan preciosa que de lunes queremos decirle que nuevamente el tiempo pasa muy rápidamente. Parece como si los días se acortaran de una manera especial y queremos en esta mañana compartir la palabra del Señor. Queremos hablar acerca del lamento sobre la tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén. Queremos hacer la voluntad del Señor y queremos que, que conozcan al Señor, porque hay muchas cosas que no conocemos. Estaba orando en la mañana y le decía al Señor que nosotros no conocimos del Señor cuando éramos pequeños, porque nuestros padres tampoco conocían al Señor. Le decía yo al Señor que mucha gente ha perecido sin haberle conocido porque no predicaban antes el Evangelio. Nada más estaba la iglesia tradicional y vivíamos sin fe, sin esperanza, sin nada. Queríamos vivir nuestra vida en los años 70 y, y nosotros, yo no conocía al Señor y mi familia se destruyó, se separaron, cada quien tomó su camino y sin Dios, sin nada de esperanza, este, nos, nos fuimos separando y quiero decirles que yo de muy pequeño vivía en la calle, me aparté de mi familia y me iba a la calle y muchas veces dormí en la calle, pero la situación es esta. Dios siempre estaba ahí. Yo no lo había recibido en mi corazón, pero Él estaba ahí cuidándonos, porque Dios tiene un propósito para cada uno en nuestra vida y llega el tiempo, llega el día de salvación para cada uno. Tal vez al principio oímos algo, pero oímos de oídas, pero nosotros decidimos hasta que entendí, como dice el profeta, hasta que entré en tu presencia entendí, hasta que pude entrar a la presencia de Dios y reconocer quién es Dios, entendí. Pero lo que viene, amigos, lo que va a suceder va a ser muy difícil. Este capítulo que voy a explicar es muy difícil para mí porque habla de lamento sobre Judá, sobre la tribu de Judá, sobre los moradores de Jerusalén y de la misma Jerusalén, de la ciudad. Entonces, vamos a leer y quiero decirles que es muy difícil, pero con la ayuda del Señor, vamos a entender. Dice, lamento sobre la tribu de Judá y Jerusalén. Pues este es un retomo del capítulo anterior. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de tierra lejana. ¿No está el Señor en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Es una pregunta, dice, ¿por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con sus vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Todavía no son salvos los israelitas, los judíos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué no hubo? Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, dice, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo
y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice el Señor, me desconocieron. ¿Y qué es lo que pasó en el capítulo 5 de Jeremías? Cuando vieron a Jesús, dijeron, Él no es, no lo conocieron. No conocieron el tiempo de su visitación. Dios visitaba a su pueblo en persona, en la persona de Jesucristo, la persona de Yeshua. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice el Señor. Otra vez, hay engaño en todos los ámbitos. Engaño en el corazón, engaño en nuestra forma de ser, engaño en la religión, engaño en la política. Por donde quiera hay engaño, falacia. Hay un proverbio que dice que en las muchas palabras hay pecado. ¿Por qué? Porque está el engaño. No quisieron conocerme. Hay mucha gente que rechaza a Jesús, no quieren conocerlo. Tienen su religión, pero no conocen a Jesús. Porque si conocieran a Jesús, harían lo que Jesús pide. Haríamos, porque antes no conocíamos a Jesús, yo no conocía a Jesús. Ahora que le conozco, debo de andar como Él anduvo. Debo de ser un hombre prudente y no de andar ocupándome en estas cosas que dice el Señor, guardándome del engaño. Porque aquí está lo que está sucediendo en medio de las familias, en medio de la sociedad. Y Dios está hablando aquí con un lamento hacia la hija de su pueblo, a Jerusalén y a todo Israel. Así es que el Señor promete muchas cosas siempre y cuando nosotros lo obedezcamos. Pero miren, dice, y me han desconocido. Y aquí dice, y no quisieron conocerme. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿Qué más ha de hacer el Señor por su pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo. Dice shalom, shalom. Y dentro de sí pone sus acechanzas. Una pregunta en el 9. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice el Señor. ¿De tal nación no se vengará mi alma? Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén en un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Fíjense lo que va a hacer el Señor. Viene destrucción para Jerusalén. La guerra viene. Van a pasar eventos que en detalle no conocemos muy bien. Solo podemos hablar una teoría que va a ser cierta. Ahora muchos hablan acerca de los teóricos de la conspiración, que decimos teorías, pero no decimos teorías. Creemos
conocer lo que el Señor va a hacer con su pueblo. Y lo que va a hacer claramente, que aquí en Jeremías 9, que es el capítulo que estamos estudiando, es el futuro que le espera a Jerusalén. Entonces, Dios habla acerca de una amenaza de ruina y de exilio en Jerusalén y en Israel, en todas las ciudades de Israel y de la tierra de Judá y de Jerusalén, la ciudad santa. Viene guerra a Israel, pero no sabemos con exactitud qué es lo que va a ocurrir, porque he estado viendo en algunos detalles que va a suceder en el arrebatamiento. Tiene que haber algo impresionante, un terremoto muy grande, un flachazo en la tierra, como un flash, así en la tierra, en un abrir y cerrar de ojos el arrebatamiento. Después un terremoto, y viene, ahorita se está desatando todo ese problema de la falta de paz y todo eso, porque va a aparecer el anticristo. Y después del arrebatamiento, el anticristo hace su aparición para solucionar todos los problemas del planeta Tierra y de todas las naciones. Pero vamos a seguir en este capítulo 9 de Jeremías, donde habla de la amenaza de ruina y exilio. Dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto que va a suceder? Porque por los montes se levantará el lloro y lamentación, y van a llorar por los pastizales, o sea, van a llorar porque fue destruido los sembradíos, porque fueron desolados hasta no quedar quien pasara por ahí, ni se oirá el bramido del ganado. ¿Por qué? Porque se van a ir. Desde las aves del cielo hasta las vistas de la tierra huyeron y se fueron. ¿Por qué? Porque vino la guerra. Los animales, siempre que hay alguna catástrofe, dicen los expertos que los insectos salen, cuando va a haber un terremoto salen y quieren huir, pero pues no pueden ir lejos. Las aves del cielo vuelan y después suceden las cosas, se ha visto. ¿Por qué? Porque el Señor dice que reducirá a Jerusalén en un montón de ruinas, morada de chacales, y convertirá las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Esto es profecía y se va a cumplir. Así es de que dice el Señor: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Quién quiere ser sabio? Cuando el mismo Señor es el que nos instruye y nos advierte y nos dice de esa amenaza. Dice otra pregunta: ¿y a quién habló la boca del Señor? ¿A quién le dijo el Señor para que pueda declararlo? ¿Y a quién habló el Señor? Dice, para que pueda declararlo. ¿A quién? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. O sea, ¿por qué? Aquí hay una situación donde dice: ¿a quién habló el Señor? ¿A quién le dijo el Señor? ¿A quién le dijo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? O sea, ¿quién le ha dicho el Señor? Esto sucedió por esto. ¿Por qué causa ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase, hasta no haber morador? Dijo el Señor, aquí está la respuesta. Dijo el Señor: porque dejaron mi ley, no obedecieron, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz. Recuerden lo que Dios hizo con Israel cuando salió de Egipto. Todavía no les daba Él la ley cuando les dijo: escuchen mi voz y obedézcanme. Ya en el desierto les dio la ley.
Pero ellos no obedecieron a su voz, ni caminaron conforme a ella. Vean, se rebelaron. ¿Podrá ponerse el Señor mesa en el desierto? El Señor esto, el Señor aquello, se quejaron, murmuraron. No caminaron conforme a ella, no confiaron en Dios, no confiaron en el Señor. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Así estuvimos nosotros. Les decía, cuando yo me fui de mi casa, nos enseñaban que adoráramos a la cruz, al Cristo crucificado, una imagen. Y a mí la verdad no me enseñaron ni me hablaron de la Virgen. Ya después yo oía de la Virgen, pero mi familia, mis hermanas, ellas sí adoran a la Virgen y dicen que su Virgen y que su Virgen, o sea, aquí el Señor dice, y en pos de los Baales fueron, o sea, de los dioses extraños, de los dioses que no son Dios, de los dioses de madera, de yeso, que ponen en las iglesias, según les enseñaron sus padres. Eso enseñan los padres de la iglesia, los padres de la familia, enseñan esas cosas. Eso le inculcan a sus hijos. Hay padres que tienen colgado que creen en San Judas Tadeo y le enseñan a los hijos y los hijos creen en San Judas Tadeo. O sea, lo que los padres adoptan, eso enseñan a sus hijos. Entonces, escucha bien es como una amenaza. Dice, por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. El Señor, fíjate lo que te va a dar. Oye, que el Señor es bendición. El Señor nos da, que los hijos son una bendición. ¿En serio? Cuando tus hijos se apartan del camino, cuando no conocen al Señor, ¿crees en verdad que tus hijos son una bendición? ¿Crees en verdad cuando tus hijos se dedican a vender drogas, a andar en las drogas? Cuando los hijos se meten en situaciones porque tú no los corriges, porque tú fumas y tu hijo empieza a fumar y tú quién eres para decirle tú no fumes. Cuando tú le pusiste el ejemplo, cuando todo el pecado de tu vida se lo transmites a tus hijos y luego tus hijos son maldición para la sociedad. Cuando todas esas personas no tienen, que se sienten fracasadas. Miren, es que no todos vamos a ser ingenieros, no todos vamos a ser licenciados, no todos vamos a ser doctores, cirujanos, dentistas, no todos. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, alguien tiene que hacer la construcción, el albañil, el ingeniero y el arquitecto son otra cosa. Ellos no se van a ensuciar las manos, ellos otra vez nos habló alguien. Así es de que, hermanos, amigos, fíjense. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que antes he aquí que a este pueblo yo les daré de comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. A este pueblo, está hablando del pueblo de Judá. Está hablando del pueblo de Israel, de Jerusalén. Y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Aquí está la profecía. Tenemos que hablar acerca de esto. Los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. ¿Y qué sucedió durante toda la historia? Que el pueblo de Israel fue disperso en todo el mundo. Y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Ahí estaban los judíos en Alemania. Y el Señor envió espada. Cuando Hitler mató 6 millones de judíos en el holocausto nazi. Ahí está. ¿Y qué pasó con Cristóbal Colón cuando estaba ahí en España? No fue perseguido, no fue expulsado.
y ellos tuvieron que huir y les ayudaron. Dios tiene un plan y un propósito. Y Cristóbal Colón, según eso, descubrió América. A muchos dicen de México, pero México, hasta que vino la conquista de los españoles, y trajeron los españoles su cultura, y aquí hicieron... La historia dice otras cosas, o sea, yo me he puesto a leer poquito y la verdad a veces deberíamos de estudiarla, pero es más interesante la Biblia, de lo que habla la Biblia. Me interesa más Dios, porque a veces la salvación no la encuentras en la historia, la salvación la encuentras en, en el pueblo judío. La salvación viene de los judíos. La salvación es un judío. Se llama Yeshua, Jesús de Nazaret. Así es de que Él va a enviar espada hasta que los acabe. Así dice el Señor de los ejércitos. Y enviará espada hasta el final, Porque en la gran tribulación y en la tribulación viene Dios a hacer juicio contra su pueblo. Y les voy a adelantar en Jeremías 30. Se los tengo que leer una y otra vez porque estas cosas son realmente ciertas y se van a cumplir. Y dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Viene el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Dice, ¿qué está pasando? O sea, Dios aquí dice que va a destruirlos, que los va a acabar a espada. Hasta que los acabe, dice, enviaré espada. Sí, va a enviar espada, pero miren, hay un remanente. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, quien yo les levantaré. Esta es una situación que ya expliqué. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, habla a Israel. Dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. ¿Y qué es lo que sucedió? En el 14 de mayo del 48 volvió Israel a habitar la tierra de Canaán, la tierra que Dios le heredó. Entonces, miren, porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. O sea, ¿a cuáles naciones? Fueron esparcidos por el mundo. México, Brasil, Italia, Francia. Va a destruirlas el Señor. Dice, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Y este es el castigo. Los esparció entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. El Señor envió espada en pos de ellos hasta que los acabó. Dijo el Señor de los ejércitos, consideren y llamen plañideras que vengan, busquen a las hábiles en su oficio, y dense prisa, y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? Vean la endecha, voz de endecha de la destrucción. Estoy hablando del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Dios, cuando venga la guerra a Jerusalén. Estoy hablando del futuro. Ahorita están tranquilos, que es el país más seguro, que no pasa nada, pero va a venir una guerra. Y otra guerra, porque Jerusalén es la tierra que muchos quieren conquistar. Así es de que, porque de Sión fue oída voz de endecha.
¿Cómo hemos sido destruidos? Está hablando de Israel. En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Ellos abandonaron la tierra de Jerusalén. Vino Jesús y fueron esparcidos. Vinieron, destruyeron el templo en el año 70 y fueron esparcidos todos los judíos y quedó hecha un desierto Jerusalén. La historia, el pasado, se vuelve a repetir. Ahora está habitada nuevamente la tierra de Israel con unas grandes ciudades. Se edificaron las ruinas, pero después en el futuro van a estar destruidas las moradas de Jerusalén. Oíd pues, oh mujeres, palabra del Señor, y su oído reciba la palabra de su boca. Enseñen endechas a sus hijas y lamentaciones cada una a su amiga. Fíjense lo que el Señor les dice, enseñen. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Habla, habla. Así ha dicho el Señor, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Qué impresionante este capítulo. Y aquí habla algo acerca de el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Si tú no quieres conocer a Dios, si no quieres leer la Biblia, si no te interesa porque eres un religioso, pues sí son los religiosos, no conocen la palabra. Conocer a Dios es tener una relación personal con Él, así, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Así es, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Yo quiero conocer a Dios y es mi gloria, es mi gloria. Entonces, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Te crees sabio, inteligente, porque fuiste a la Universidad de Guadalajara? ¿Porque eres científico? ¿Porque eres algo aquí en el planeta Tierra? No te alabes en tu sabiduría ni te creas porque no lo sabes todo. Porque lo que deberías de saber no lo sabes. Y dice el Señor, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, porque las riquezas nada son. Y la valentía, cuando venga la destrucción, cuando venga el Señor, cuando la gente que no conoce al Señor se va a espantar de las cosas que sobrevendrán a la tierra, habrá temor de la terrible expectación que verán sus ojos cuando venga la destrucción. Mas el Señor dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Conoce al Señor y entiende lo que está diciendo en su palabra. No murmuren, porque muchos murmuran, es que el Señor y que ¿dónde está Dios? Y que Dios es un Dios, es un poder supremo y que yo creo en Dios y ni lo conoces, ni sabes cómo se llama, ni sabes su obra redentora, no conoces sus planes ni sus propósitos. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Nadie se va a escapar del castigo. Todos vamos a ser castigados. Todos, amigos. Es que yo ya estoy en Cristo, no importa. En cierto grado Dios nos va a castigar. A todos, porque fuimos rebeldes. Bienaventurado aquel varón
que le fue perdonado su pecado. Porque va a haber un juicio para los que están en Cristo, el juicio de los cristianos. Y los perversos no entrarán al juicio de los justos. Pero he aquí vienen días, dice el Señor, viene el final, viene el fin, en que castigará a todo circuncidado, a todos los judíos y a todo incircunciso, que son los paganos, que son los no judíos, porque no entendieron y no conocieron al Señor. Pero el que conozca al Señor, no que sepas algo, porque mucha gente sabe algo y se cree que al saber algo ya piensa que él lo sabe todo. No se sabe. Yo no sé muchas cosas. Por eso quiero conocer al Señor más y más. Y miren lo que dice: a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón de la tierra, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Aunque ellos tengan la circuncisión, los judíos son incircuncisos de corazón. La circuncisión es la del corazón, cuando te arrepientes, cuando te entregas al Señor. Este es el capítulo 9, pero vamos a leer un capítulo que dice el Señor en primera de Colosenses 1:31. Fíjense, tenemos que complementar la Biblia. Creo que es Colosenses 1:31. Colosenses, Primera de Corintios, es Primera de Corintios 1:31, me equivoqué, que no existe Colosenses 1:31. Aquí está, 1:31. Dice: mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tienes que aprender esas 4 palabras. Mira, fuimos justos por Jesús, nos santifica su palabra y nos ha dado su redención, la promesa de ser redimidos. Fuimos comprados con su sangre, eso es redención. Y sabiduría, porque a nosotros nos interesó conocer de Jesús y entenderlo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Y qué está diciendo aquí? Que se alaben, que no se alaben en su valentía, ni se alabe el sabio en su sabiduría, porque mucha gente se cree sabia y en realidad no somos sabios. Segunda de Corintios 10:17. Miren lo que dice. 10:17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice el 16, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué impresionante. Este es el tiempo que nosotros debemos de conocer y entender al Señor por todo lo que va a venir. Tenemos que entender a Dios de todas las cosas que Él está haciendo. Porque miren, acaba de suceder ahorita ya ven lo que pasó con el huracán Grace. Eso fue terrible. Fue terrible lo que ha pasado. Pero el Señor tiene el control de todas las cosas y Él va a venir a juzgar. Y si el Señor envía un huracán, otro huracán, y un ciclón y una tormenta donde hay inundaciones, donde hay muchas cosas, escuchen lo que dice aquí. Dice: te vieron las aguas, oh Dios,
Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. ¿Cómo está el planeta? Inundado. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como oveja, por mano de Moisés y de Aarón. Ahora, aquí me refiero que Dios nos conduce con su palabra, por medio de todos sus predicadores, los hermanos, todos los que son de Cristo. Y tus pisadas no fueron conocidas. Muchos no conocen a Jesús, no conocen a Dios. Están peleando que si Jesús es Dios, que si no es Dios, que si la Trinidad y que pues, olvídense, esas son doctrinas de hombres que un hombre perverso metió en la iglesia y empezó a decir cosas que esto, y apartó la unidad de la paz, del corazón, de la hermandad, que Dios nos ha llamado a ser unidos en la verdad, unidos en Cristo, unidos en el amor, y esos hombres perversos están separando y están engañando a otros. Por eso hay problemas. No hagan caso, déjenlos que hablen, que digan lo que quieran. El Señor les va a ver la cara y los va a juzgar y les va a pagar conforme a su obra. ¿Cuál es tu obra? ¿Cuáles son tus intenciones de tu corazón? Esa es la obra. Lo que tú hagas, lo que tu corazón desea. ¿Cuál es tu intención? ¿Seguir agrediendo la palabra? No sea que te encuentres luchando contra Dios. Así es de que esto es lo que está sucediendo hoy en día. Sé que el Señor viene aquí viene como huracán. Las nubes se están haciendo, echaron inundaciones. Tronaron los cielos, ¿cómo truenan los cielos? Discurrieron los rayos, ¿cómo lleva el huracán rayos? A la voz del trueno ese estaba en el torbellino. ¿Cómo está el torbellino gigantesco? Es un huracán. ¿Y cómo se ve en el satélite el huracán? Dice, y dice, tus relámpagos alumbraron el mundo. Son los relámpagos del Señor. Se estremeció la tierra y tembló. Está temblando la tierra, la humanidad está temblando de pánico, tiembla la humanidad de temor. Todas las casitas, en Estados Unidos hacen las casitas de madera y las cuidan y todo, y cuando ya después vuelven todo está destruido. Vi todo lo que pasó en el Golfo de México, cómo México fue golpeado con un huracán 3, de categoría 3. Decían que posiblemente se intensificara y pegara tal vez con un 2, pero fue terrible. Lamentablemente muchos están muriendo sin conocer a Jesús. Y tú, morador que quedas todavía en la tierra, no entiendes. No entiendes por tu forma de pensar. Así es de que estamos nosotros pensando mucho en el Señor. Así es de que pensemos. Y este es el capítulo 9 de Jeremías. En verdad fue muy difícil para mí. Hay muchas cosas bien difíciles porque a veces no hablan muchos de estas cosas. Y pues en una forma de servirle al Señor quiero irme más allá. Que el Señor me tenga por instrumento para hablar acerca de estas cosas. Así es de que léanlo ustedes, busquen otra versión, tal vez les cambien las palabras, pero habla acerca de lo mismo. El Señor viene y va a pagar a cada uno según su obra. Viene a hacer juicio en la tierra.
Así es que Dios les bendiga, hermanos, y este es el capítulo 9 de las lamentaciones sobre la tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén, y la amenaza que hay de la ruina y el exilio. El exilio ya fue, ya regresó a Israel, pero cuando vengan y ataquen Israel, la gente va a huir a otros lados porque va a haber, en la guerra van a matar a muchos. En muchos pasajes de la Biblia dicen cómo va a ser esa guerra, y muchos van a permanecer ahí, se van a quedar hasta sus últimas consecuencias, pero así va a ser. Yo soy Héctor García y este es el futuro de la humanidad. Dios los bendiga, cuídese, guárdese, busque al Señor y trate de conocerlo y entenderlo, porque